Bueno, buenos días a todos. Una vez más nos encontramos ya en este ciclo histórico de charlas con la gente amiga de Cohen. Vamos a ir rápido a analizar los mercados y la economía. Tenemos mucho material para conversar. Como siempre lo hacemos, vamos a ir desde lo global a lo local. En una mirada que todo termina juntándose y uniéndose para ver si los vientos internacionales nos ayudan. Lo primero, repasar, como venimos haciendo, la coronacrisis, cómo viene la recuperación de la actividad. El gráfico de arriba, ustedes lo pueden ver claramente, donde no hemos llegado a los niveles previos a la pandemia en materia de consumo en Estados Unidos, sino que nos hemos estancado alrededor de un 8% abajo de los niveles pre-pandemia. Esto era de esperarse, porque básicamente, y lo hemos charlado en charlas anteriores, esperábamos que un 10% de la economía no vuelva a, a su nivel normal de actividad. Pensemos en cruceros, vuelos corporativos, restaurantes, teatros, hoteles. Hay una gran parte de la industria de servicios que no va a volver a ser la que era. El grafiquito de acá abajo muestra también algo muy interesante, cómo el empleo en los sectores de más altos ingresos sí ya volvió a los niveles pre-pandemia, mientras que la línea de abajo, verdecita, eh, vemos que el empleo de los sectores más pobres no ha vuelto a los niveles pre-pandemia. Esto es importante desde el punto de vista de distribución del ingreso, de las presiones sociales que hay, de las manifestaciones, del resultado electoral, de la disconformidad de la gente, que pueden llevar a que la gente busque votar un cambio y desplazar a Trump del poder. Sabemos que en Estados Unidos depende mucho de la tasa de participación y de 4 o 5 estados claves que son los que sirven para elegir a los electores y dar vuelta a la elección nacional. Así que la situación desde el punto de vista bursátil, ok, volvió a los niveles precrisis. Desde el punto de vista económico no es así y no hay que esperar que la vuelta a la normalidad siga siendo como fue durante los meses de mayo, junio, básicamente porque hay una porción importante de la economía que no va a volver a ser la que era. Y esto nos sirve también para pensar la recuperación en Argentina y también cómo se está dando, y creemos que va a suceder algo bastante parecido. Con lo cual esto puede llevar a que se observen algunas decepciones en materia, hacia adelante, en materia por ahí de resultados corporativos, de ventas, de consumo, o la necesidad de que el Estado tenga que estar asistiendo a la gente, sobre todo a esos sectores bajos, de bajos ingresos, durante más tiempo del que originalmente se pensaba. Cosa que por ahora vemos que en el medio de una campaña, demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo en un nuevo paquete de estímulos, que estas variables claramente indican que hace muchísima falta, sobre todo para los sectores de menores ingresos, que son aquellos que quieren apoyar a los demócratas, versus baja de impuestos y alicientes a la inversión, que son principalmente los que quieren dar los republicanos. Los números estarían indicando que hay que ser mucho más específicos en el tipo de ayuda que hay que dar. Ya no es una ayuda general, sino que son ayudas mucho más puntuales para determinados nichos y determinados sectores, que parecieran ser aquellos vinculados a mano de obra menos calificada,
que tienen que ver con muchas de todas estas actividades de servicios que no van a volver a la normalidad y actividades puntuales, ¿no? Como pueden ser aviación, cruceros, hotelería, etcétera, etcétera. Cuando vemos, por ejemplo, un Brasil, economías menos sofisticadas, vemos que prácticamente ya volvieron a los niveles de, previos a la crisis. Esto es algo que uno lo está viendo, aunque las bolsas están operando al revés, porque están tomando en cuenta, ya lo vamos a charlar, algunos otros factores de inestabilidad política en todos los países emergentes. Es decir, estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, ciudades alborotadas con manifestaciones típicas de países emergentes. La duda de los inversores en países como Brasil, Perú, Ecuador, incluso México, Chile, hasta Argentina diría, es que estos procesos de fuerte caída de actividad, deterioro de la capacidad de consumo de la gente, terminen afectando o provocando un cambio político y una dirección de rumbo. En Brasil, puntualmente, esto se está percibiendo y por estas horas o en estas semanas se está librando una batalla, donde hoy escribíamos en nuestro informe matinal, donde Brasil está jugando si sale de esta crisis fortalecido o debilitado. El mercado claramente está apostando a que Brasil no logra torcer su caótico destino de hace décadas y finalmente las políticas populistas terminan triunfando. Ayer el Senado derrumbó el veto por el cual Bolsonaro le bajó el sueldo a los empleados públicos y el Senado, en una clara actitud populista, volteó ese veto y bueno, y hoy la partida se juega muy fuerte en la Cámara de Diputados, en donde hay una gran presión del equipo económico. Ya salió el presidente de la Cámara de Diputados a decir que esto era de una gravedad institucional muy grande y que hay que respetar ese veto, que no es momento para payasadas en Brasil. Y bueno, y es interesante porque están en disputa esos dos países, ¿no? El país del populismo con el país de los transformadores, que desde el año 2016 vienen llevando adelante reformas. ¿Qué es lo que cree el mercado? Que vuelven los payasos, digamos, los populistas. Vamos a ver, yo tengo confianza de que el país realmente la pasó tan mal durante esos últimos años de Dilma, que hay espacio para mantener esa dinámica transformadora, pero bueno, no es un camino en línea recta, y esas disputas transformadoras generan estas peleas políticas. Que Argentina, por ejemplo, Macri no pudo hacer ninguna, allá se están llevando adelante y provocan todas estas oscilaciones y estos sobresaltos que estamos viendo en el corto plazo. Desde el punto de vista económico, de los fundamentos, de la actividad, de las exportaciones, veíamos, por ejemplo, el último dato de PMI. El PMI es esa encuesta que se le hace a los gerentes de compra, que arriba de 50 muestra una economía creciendo. Y fíjense que Brasil tiene uno de los PMI más altos del mundo, una economía que venía muy bien, lo agarra la coronacrisis con un abril y mayo muy duros, e inmediatamente se recupera. Situación que, por ejemplo, México todavía no logró. Vemos que el precio de los productos que exporta van para arriba, vemos que el saldo comercial va para arriba, vemos un montón de variables positivas, vemos que las reservas internacionales van para arriba, pero que el mercado no lo pricea, fundamentalmente por estos temores, ¿no? Que si quieren es, para verlo un poco más evidente, es el temor, el máximo temor que hay hoy en Chile, ¿no? El cambio constitucional que modifique las reglas y provoque un populismo en un país que venía muy ordenado. O en Perú, qué mejor
representante hoy del cambio en el contexto global como es Perú. Perú principalmente exporta metales industriales y metales preciosos. Ustedes vieron lo que pasó con la cotización del oro, de la plata, del cobre, del níquel, del platino en los últimos meses. Quiere decir que uno, casi pensando como en la década del 2000, uno diría dólar débil, commodities para arriba, los metales suben muy fuerte, eso implica que las exportaciones de Perú mejoran, eso implica que las inversiones de las mineras suben un montón porque van a intentar sacar más metales a este nivel de precios, eso reactiva la actividad económica, se genera más empleo, más inversión, más poder de consumo doméstico, más crédito, menos nivel de morosidad, y sin embargo vemos que el banco peruano, el Credicop, vale la mitad que lo que valía antes de la corona crisis. Entonces, hoy hay un efecto en la región puntual que es epicentro del coronavirus, con un renacer de esa ala populista que ve la ventana, como por ejemplo en Brasil, donde hay un paquete fiscal de ayuda, en donde muchos se entusiasman en, bueno, si ya gastamos 700.000 millones de reales, gastemos 900.000, total es lo mismo. Y bueno, y ahí es donde viene la confrontación de la política responsable versus la política irresponsable. Y el temor de los inversores en estos países que tienen instituciones tan débiles, de que ganen los irresponsables. Así que bueno, es una batalla interesante donde hay muy lindas oportunidades, con muchos riesgos. Los fundamentos empiezan a jugar a favor de estos países, como Brasil, como Perú, pero el mercado todavía no se anima a apostar. Sí está apostando en emergentes asiáticos, porque ya pasó la corona crisis, ya hay algunas segundas olas en contagio, no en muertos, ya claramente la actividad está yendo para arriba, entonces los flujos abandonan Latinoamérica, que es epicentro de la corona crisis, y se van dentro del mundo emergente a Asia. Yo creo que de acá a fin de año Argentina, Latinoamérica, va a haber pasado la corona crisis y va a estar creciendo y va a estar con buenos fundamentos si sigue acompañando esta tendencia global, con lo cual obviamente que está el riesgo de cambio político, ¿no? De destitución de presidentes, pero yo no creo que sea el riesgo mayor, como me da la sensación que hoy está priceando el mercado. Creo que es el escenario de menor probabilidad, no el de mayor probabilidad. Pero bueno, veremos, diferentes opiniones hacen al mercado, así que el tiempo dirá si esta es una oportunidad en Latinoamérica o no, o es una región perdida en el mundo. Vamos un poquito más rápido al tema, a recordar más importante, que sigue siendo el de las monedas. Habíamos charlado ya en la reunión pasada bastante, bueno, y en las pasadas, ¿no? Allá por abril creo que dimos toda una charla del oro, en donde, como charlamos en la anterior, fue muy importante el paso que dio Europa en relación a ese primer pasito para la unificación fiscal y financiera, y eso provocó una muy interesante, voy a correr esto si no lo puedo ver, recuperación del euro. Bueno, espero que vean cuando yo señalo acá, una muy interesante recuperación del euro, y que pasó de 1,07 a 1,19, cortó el canal bajista en el cual está Europa desde hace una década, el euro desde hace una década, y esta es la partida que estamos jugando. Y este gráfico lo puse bien largo porque quiero que quede claro cuando veamos lo siguiente de lo que estamos hablando. Esta fue una muy mala época para Argentina y para Latinoamérica, fíjense, el euro o pasando
desde una zona de 1,30 a una zona de 0,85. Fueron los años de la crisis asiática, de la crisis brasileña y finalmente de la crisis argentina. La soja tocó $150 la tonelada y después se dio el milagro, casi mágico, que en realidad, con el euro, lo podemos ver con el índice del dólar y ya lo vamos a ver en algunos otros gráficos, la gran década de los líderes latinoamericanos, Kirchner, Lula, Correa, Chávez, que en realidad no fue ni más ni menos que un tremendo cambio de contexto histórico. Perdón. El euro pasa de 0,85 a 1,60. Esto fue culpa, si uno le quiere poner nombre, fue culpa de Greenspan, y esto fue un gran movimiento geopolítico de Europa, poner una moneda común, ganarle mercado al dólar, terminar con esa hegemonía del dólar post-Bretton Woods. Y acá, en el 2010, Europa falló, los líderes fallaron, cuando tenían que dar ese segundo paso, que era desde la unión monetaria, que lo habían hecho una década atrás, una década de acierto, toda la década del 2000, toman o no toman las decisiones correctas, no llegan a un acuerdo, no hay una unión fiscal, una unión financiera, y colapsa el euro. En el colapso del euro, todos sufrimos, porque realmente nos va muy mal cuando el dólar está muy fuerte a nivel mundial. Y en esta década, del 2010 a hoy, la verdad que Argentina no creció, tuvo boom and bust, pequeños periodos de salida y de retrocesos. En el medio, Brasil tuvo su peor crisis y depresión en la historia, y fuimos viendo, digamos, situaciones dramáticas a lo largo y a lo ancho de muchos de todos estos países. En el cortísimo plazo, vemos acá, por ejemplo, la hecatombe, cuando Kicillof tiene que devaluar y los últimos años malos del kirchnerismo que lo llevan a perder la elección. El primer año de Macri, que fue malo. El segundo año de Macri, que fue muy bueno, con el euro pasando de 1,05 a 1,25. Y a partir del primer trimestre del 2018, el colapso del gobierno de Macri. Y ahora cambian los vientos y vemos que por primera vez en una década, corte de esta oblicua, puede ser un falso, digamos, una falsa salida, como tantos de estos ciclos, pequeños ciclos que dieron algo de oxígeno, pero que no cambiaron la estructuralidad, permitieron recuperaciones circunstanciales. Esto fue el gran año del 2017, donde el dólar llegó a valer 17, nos inundaron de capitales, emitimos un bono a 100 años, emitimos un bono en pesos a 10 años, digamos, fue la gloria. Podemos estar viendo algo de aire de corto plazo, o podemos, como yo creo, si no hay ningún error, y ese es el riesgo, si no hay ningún error del Banco Central norteamericano, entrar en un periodo de 3, 5 años buenos, en donde Europa, después de haber mandado este mensaje, podemos volver a ver un euro de 1,30, 1,35, 1,40, y por ende podemos ver un dólar más débil. Cuando uno va viendo esta cuestión de la nominalidad, a los americanos les cuesta mucho, a nosotros es muy, muy sencillo. Básicamente es lograr que las cosas suban en dólares, una represión financiera, que castiguen al que se quedó con dólares, para que las empresas y los gobiernos puedan pagar sus créditos, sus deudas, y el sistema capitalista funciona justamente gracias a que los deudores pueden pagar sus créditos. La única forma de pagar las deudas en un sistema capitalista es que haya algo de inflación. Si no, es imposible. Si los precios de los productos que yo vendo bajan, vendo menos. Si vendo menos, gano menos. Si gano
menos no puedo pagar los intereses de la deuda. En el año 30, Estados Unidos estaba en patrón oro, esto ya hemos hablado mucho, sale en el año 70, y fíjense lo que pasa a partir del año 70, cuando uno mira al dólar, al oro expresado en distintas monedas, al oro expresado en libra esterlina, al oro expresado en dólares, en la segunda de estas líneas, al oro expresado en euros, al oro expresado en yenes y al oro expresado en francos suizos. Quiere decir que la moneda de mayor estabilidad a lo largo de la historia ha sido el franco suizo, y estamos permanentemente en una situación de caída del valor del dólar desde el año 70, que es cuando Estados Unidos sale del patrón oro. Pero hay periodos, uno ve una suba muy fuerte durante lo que fue los 70 del dólar, una baja hasta el 2000, una suba muy fuerte hasta el 2010, una baja hasta hace poco y una nueva apreciación. Cuando uno lo mira, ya para ir a precios de activos, cuando uno mira las velas japonesas, que es esta serie del S&P, vemos que el S&P medido en dólares ya está en los máximos anteriores. Ahora, cuando vemos el S&P medido en oro, todavía está muy lejos del máximo pre-corona crisis. Entonces, cuando uno mira el Merval medido en pesos durante los años de Macri, bueno, el Merval subió, pero cuando uno mira el Merval medido en dólares, bajó 70%. Entonces, ¿en qué medimos las cosas? Para los argentinos es muy fácil. Esto estructuralmente medimos las cosas en dólares, porque nuestra moneda pierde sistemáticamente valor. Ahora en el mundo la convención es que siempre medimos en dólares. Hay una situación desde el año 70 a hoy que el dólar pierde valor estructuralmente, pero con ciclos. Los últimos 10 años han sido 10 años de estabilidad, con lo cual tendemos en los últimos 10 años a mirar, eso no fue así durante la década del 2000, recuerden que durante la década del 2000 incluso mirábamos la soja en euros, el oro en euros, el petróleo en euros, íbamos haciendo esas correcciones porque íbamos viendo que el dólar cada vez valía menos. Yo creo que de nuevo hay que volver a mirar los activos en otras cosas, que puede ser en francos suizos, puede ser en euros, puede ser en oro, para ir teniendo una mejor dimensión de lo que está sucediendo. En este marco, hay un gran riesgo que es la Reserva Federal. Esto es la pendiente de la curva o sea, el spread entre la tasa de 10 y la tasa de 2. La Reserva Federal controla las tasas cortas, no controla las tasas largas. Las tasas largas las controlas con expectativas. Y el gran temor, ayer hubo una decepción en este sentido, es que, bueno, Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 18 puntos del PBI, lo financia con emisión de bonos, esos bonos se los tiene que comprar la gente, y la gente empieza a tener una expectativa de que el dólar va a valer menos. Si el dólar va a valer menos, le tengo que pedir más tasa a esos bonos. Si eso sucede, entramos en un gran problema porque no funciona la política monetaria, porque yo bajé las tasas, pero las tasas largas se me van para arriba. Entonces, ahí es lo que hay hoy, es una presión para que la Reserva Federal en algún momento aplique lo que se llama control de la curva de rendimientos. Control. ICC, para cuando lo lean y aparezcan esas siglas, entiendan de lo que se está hablando. La Fed por ahora dice, con nuestra comunicación alcanza para que las tasas largas sigan bajas, por ahora tiene razón, pero es un gran riesgo. Y es un riesgo que a muchos les hace acordar el 37. ¿Por qué? Porque si la Fed no toma control de las tasas largas y las tasas largas empiezan a ir para arriba, ahí vamos a tener un problema todos
todo el resto del mundo. Hay que ver cómo se da ese proceso, porque puede ser que sea un proceso propositivo para el dólar, como las tasas largas suben, entonces el dólar se aprecia, eso no tendría sentido entonces que las tasas largas suban, debería darse en un contexto de una caída además del precio del dólar, con lo cual ahí ya no sería tan malo para los emergentes, pero sí sería malo para los países endeudados o que necesitan endeudamiento. Sería un proceso muy desordenado. Entonces, acá la Fed está casi con la misma aventura que el Banco Central argentino. Tiene que licuar, pero de manera ordenada. Entonces, por ahora la Fed dice alcanza, y lo estamos viendo en el mercado, no decimos que no, por ahora alcanza con nuestra política comunicacional. Nosotros decimos que vamos a mantener las tasas bajas durante mucho tiempo y el mercado nos cree. Bueno, la duda es si el mercado deja de creerles, ¿qué van a hacer? Yo creo que al no estar en patrón oro, como fue en la crisis del 30, definitivamente hay que ir hacia el financiamiento espurio, monetario del déficit fiscal. O sea que estaríamos poniendo entre la espada y la pared a la Reserva Federal, que va a tener que emitir dólares para comprar los bonos del Tesoro y financiar el déficit fiscal. Y eso provocaría una caída mucho más fuerte del dólar a nivel global, lo cual sería muy bueno, de nuevo, para los países. ¿Por qué sería muy bueno? Este gráfico ya lo hemos visto, pues cuando uno mira el dólar en el largo plazo contra la moneda más estable que vimos en el gráfico anterior, que es el franco suizo, uno encuentra 3 periodos de fuerte caída y 3 periodos de suba. Los periodos de suba del dólar están marcados con una flecha roja. Cuando vamos y hacemos coincidir esos periodos con la Argentina, ¿qué encontramos? Que cuando el dólar cae a nivel mundial, la Argentina crece, y cuando el dólar se aprecia a nivel mundial, la Argentina se estrella. Cuando la Argentina se estrella, significa que la Argentina entra en recesión, devalúa, defaultea y se va a hiperinflación o a una gran inflación. Eso pasó en los 80, pasó a finales del 2000 y está pasando en la década del 2010. Entonces, dólar para abajo son estos periodos de crecimiento para arriba. En este gráfico, claramente, estos periodos de dólar fuerte, ustedes lo vivieron, otros lo leyeron y lo estudiaron, pero todo el momento problemático de los 80, esto fue causado por Paul Volcker. A partir del tequila, esto fue causado por Greenspan. Y esto yo digo que fue causado por los líderes europeos que no se animaron a seguir con su política constructiva en relación al euro. El último periodo sí es cierto que no fue un periodo de tanta fortaleza del dólar, fue un periodo más lateral alcista. Y entonces acá viene la pregunta de millón y el gran interrogante. Si hay un debasement, o sea que el dólar pierde a nivel mundial en manos de el euro, el oro, la plata, el franco suizo, el yen, el renminbi, el dólar australiano, el canadiense, vamos de un mundo mucho más unipolar a un mundo mucho más multipolar, y no solo en materia geopolítica, sino en materia de inversiones. Antes yo tenía mi plata toda en dólares. Bueno, ahora no podés tener tu plata en dólares. La tenés que tener diversificada en muchas otras más monedas. Porque si no, lo que te va a pasar es que dentro de 10 años, cuando quieras ir a comprar la misma cosa, no te van a alcanzar los dólares que tenés. Es un gran dolor de cabeza para los portafolios globales y sobre todo conservadores, muy entendible para los argentinos, porque es casi, yendo a un extremo y para que se entienda el concepto, decir que en Argentina me quedo permanentemente con mi plata en pesos, claramente que me licúan.
Bueno, esto, así como pasó en la década del 2000, no en la década del 2010, son procesos en los cuales te licúan. Eh, y bueno, el departamento, que el metro cuadrado valía $2.000, pasó a valer $12.000, como pasó en algunos países de la región durante la década del 2000. Después, durante la década del 2010, no bajaron a $2.000, así como la soja no bajó a $150, la soja se quedó en $350. Eh, Hay que ver ahora si arranca un proceso parecido. ¿Cómo nos impactaría positivamente? Nos impactaría positivamente en el precio de los productos que nosotros exportamos. Los commodities agrícolas tienen el componente climático, que juega un rol muy importante. No es como Perú, que ya tiene la ventaja. Digamos, exportaba oro a 1.400, bueno, ahora exporta oro a 1.900. Lo mismo pasa con la plata, etcétera. La soja, es cierto, había bajado a 320, ya está más en la zona de 390, 380. Si sigue esta tendencia de depreciación del dólar, ceteris paribus con el clima, puede valer 420, 430, 450, y ahí es donde las expo Argentina empiezan a subir y entramos en un círculo virtuoso como el de la década del 2000. En este marco, la Argentina se juega muchas cosas. No solo se juega lo que puede ser la próxima década, sino que, como hemos visto en la historia, básicamente la Argentina va no por eh, razones propias, sino que va por lo que le designa eh, el resto del mundo. Eh, en estos momentos que Argentina tiene feroces crisis, que están marcados en rojo, otros países, como Canadá o como Australia, reducen su tasa de crecimiento. Tienen una crisis estructural como nosotros. Eso habla de que nuestras prácticas domésticas son muy malas. Entonces, el contexto global va a ser determinante para ver qué tipo de final de crisis o comienzo de recuperación tiene Argentina. Ya estamos saliendo de la coronacrisis, el consumo eléctrico ya lo muestra. Hoy se va a conocer el dato del IMAE de junio. Nosotros estimamos en torno a 14,8. En julio nuestra estimación ya está dando -9. Quiere decir que el peor mes fue abril, la actividad se va recuperando, pasa un poco como en el resto del mundo, uno lo ve acá, la manufactura volviendo a sus niveles normales, servicios, comercio, todavía muy, muy deprimido. Quiere decir que vamos saliendo de esta coronacrisis, pero la coronacrisis implicó, hemos charlado, tampoco voy a repetirlo tanto, que Argentina, como no tenía acceso al mercado, no tenía cómo financiar una crisis de este tipo, emitió. Entonces emitió 8 puntos del PBI, que fueron a parar a la esterilización del Banco Central, fueron a parar a plazos fijos, los plazos fijos al ELIX, y de nuevo al problema que se había licuado con los últimos años de crisis de Macri. Acá vemos cuál es la situación de la Argentina, cuán grave está el paciente argentino. Digamos. Cuando uno mira la fiesta durante los años de Macri, claramente el central duplicó o triplicó su endeudamiento, había pasado ya con los últimos años del kirchnerismo, pero bueno, con Macri prácticamente el pasivo en instrumentos del Banco Central pasó de 20.000 millones de dólares a 70.000 millones de dólares, que después hubo que licuarlos con la devaluación. Alberto heredó un país muy ordenadito, muy limpito, destruido macroeconómicamente, pero muy, muy limpio para empezar la reconstrucción. Y la coronacrisis llevó a que se deteriore de nuevo el balance del Banco Central.
¿Está tan mal como el nivel en el cual estallábamos por los aires? No. De hecho, en niveles en el cual Macri heredó y comenzó su gestión. Cuando uno lo mira en términos de las reservas internacionales, estamos a la mitad de lo que fue el endeudamiento que llegó a alcanzar el Banco Central antes de la crisis del 2018, crisis que, de nuevo recuerdo, fue precipitada por el contexto global. Siempre pongo el mismo dato, que es Alcoa. Si quieren, cuando asumió Macri valía $10, en el primer trimestre del 2018 valía $60, y junto con el gobierno de Macri, Alcoa, que no tiene nada que ver con Macri, bajó de $60 a 7. Todos los sectores cíclicos y los países cíclicos sufrieron. ¿Por qué? Porque cambió el contexto. Recordemos, el euro pasó de 1,25 a 1,07. Ahora vemos que el euro pasa de 1,07 a 1,19, que el índice del dólar baja de 100 a 93, que las materias primas empiezan a subir. Entonces, empieza a suceder lo contrario, empieza a suceder que el mundo nos ayuda. Entonces, si el mundo nos ayuda y no estamos todavía en un extremo donde sí o sí vamos a un choque, podemos tener la posibilidad de una licuación ordenada. Depende de muchas aristas, depende de muchas variables, sí, pero con un contexto que nos ayude y, como salió los otros días y como está actuando el Banco Central, con cierta ortodoxia, subiendo la tasa de interés de los plazos fijos para que se queden dentro del sistema, entonces puede haber o puede caber la posibilidad de dar vuelta al balance del Banco Central a tiempo. En ese contexto, muchos se preguntan por qué no se acumulan reservas, y una de las respuestas las tenemos y la podemos ver graficada en este gráfico. La Argentina ya hizo el ajuste macroeconómico, no importamos lamparitas, autos, motos, pero sí pagamos lamparitas, autos y motos. E importamos en el pasado. Entonces, si bien las importaciones que entran por el puerto están cayendo a un 25 o 20% interanual, las importaciones que pagamos están subiendo en promedio a un 15-20% interanual. Entonces, ahí es donde está el problema que tiene el Banco Central, donde básicamente, durante la época de Macri, considerando que en estas variables el FOS, FOD, no, digamos, no se contempla, por eso siempre la línea roja está abajo de la verde, que la roja son las importaciones pagadas y la verde son las importaciones devengadas, pero sí se arma una brecha, una gran brecha durante los años de Macri, que básicamente significan que el mundo nos financió, no solo financieramente, sino que nos financió comercialmente. Nos vendió cosas y no nos las cobró. Entonces, como no nos las cobró, nos las empezó a cobrar ahora. Y por eso esta brecha cae muy fuerte. Y estamos pagando más importaciones que las que estamos realizando. Vaya acumulando reservas. Aún no lo ha podido hacer por esta cuestión que les mencionaba. Y es muy importante seguir monitoreando. ¿Para qué? Para dar vuelta, este es el balance del Banco Central y del Tesoro. Totalmente destruido, a comienzo del 2018 viene la crisis, se licúa, el balance vuelve a ser otra vez razonable, con el coronavirus se deteriora, no a los niveles de la crisis. Si el mundo nos ayuda y esto que les mencionaba de las IMPO pagadas versus devengadas ya está mayormente corregido, podemos empezar a pegar la vuelta. Va a ser un arte muy delicado, sí, pero bueno, es posible en un contexto positivo. En este marco, así como pasa en Brasil, que nadie cree, así como pasa en Perú, que nadie cree, en Argentina pasa lo mismo.
nadie cree que el proceso pueda ser ordenado. Entonces, lo que hay es un susto y una actitud sumamente cautelosa, y por eso cuando uno mira el dólar, ¿cuánto vale el dólar en relación a su historia comparado con el mundo? El dólar está en su máximo nivel desde que salimos de la convertibilidad. Quiere decir que el dólar está muy caro. No solo en esta comparación, también lo tiene esa comparación, sino que el precio del contado con liqui del dólar financiero están priceando una alta probabilidad de choque monetario, o sea, de un problema inflacionario. ¿Por qué? Porque uno mira que en los últimos meses, bueno, ya en los últimos años, el dólar se viene moviendo en línea con lo que nosotros hemos dado en llamar tipo de cambio convertibilidad, que básicamente es la sumatoria del circulante más los depósitos a la vista más el 50% de los depósitos a plazo. Quiere decir que toda la plata que tenemos en los bolsillos, más toda la plata que tenemos en la caja de ahorro y en la cuenta corriente, más el 50% de la plata que tenemos en, en depósitos a plazo fijo, corren contra las reservas. Es un supuesto muy fuerte, obviamente que están comparados contra las reservas brutas, que, digamos, tomo un extremo de un lado y si quieren un extremo del otro, que es tomar las reservas brutas. Y lo que veo es que típicamente el mercado priceaba que el dólar implícito era la mitad de ese convertibilidad, porque es casi imposible que todo el circulante, los depósitos a la vista y la mitad de los depósitos a plazo corran contra el dólar. Hoy está priceado en un 100%. Quiere decir que el mercado tiene incorporado una alta probabilidad de choque monetario. Por eso el dólar está tan caro. Entonces hay que ir teniendo estas variables en la cabeza, porque obviamente uno dice hay que comprar dólares, comprar dólares, comprar dólares. Pero no es que el dólar está barato y no tiene incorporado esos escenarios que uno escucha todo el tiempo en la televisión. Lo tiene bastante incorporado. Entonces, uno va mirando todas las variables para ir contemplando, por ejemplo, cuando uno hace una simulación de este tipo de cambio de convertibilidad, bueno, a fin de año podría valer 150. El dólar ayer estaba en algunos activos cotizando a 133, 134. Quiere decir que en términos de tasa, hoy está por abajo de por ahí algunas colocaciones que hay a tasa. Obviamente que no te cubren el riesgo, pero lo que puede suceder es, como venía pasando antes de la pandemia, es que dentro de nuestro modelo de tipo de cambio real, el contado con liqui venía operando siempre sobre el extremo de dólar caro, no el gris, que es de dólar muy caro. Fíjense que después de la emisión y de la coronacrisis, se fue a operar a un nivel incluso superior a de dólar muy caro. O sea, ya estamos en dólar extremadamente caro. El dólar está priceando un choque monetario. Que un choque monetario no es una expectativa, como estamos poniendo acá, en el caso base, de inflación de 4%, sino que ya empezamos a hablar acá como peor escenario, meses de 7% de inflación, para que el dólar a fin de año valga 150. Si no, puede pasar que si el mundo ayuda, salimos de la coronacrisis, ya vimos ayer en Brasil por primera vez desde la crisis que el famoso R, está abajo de 1, que ya son muchos más los estados en los cuales están bajando los casos que subiendo, que la media de 7 días de muertos bajó por debajo de 1000. Es decir, la región va a salir de la coronacrisis en los próximos 2 meses. Si el dólar se sigue debilitando a nivel mundial, el euro vale 1,25, las materias primas siguen priceadas bien
en dólares, lo cual no significa, como vimos en el S&P, que suban en oro o suban en euros. Hay una posibilidad de que incluso se calmen las divisas en la región y se calme por ende también el dólar en Argentina. Y este escenario que hoy se está priceando no se lleve a la práctica, que básicamente es el escenario, como lo hemos charlado en el pasado, de que pagamos la coronacrisis al contado. La pagamos en 1 o 2 trimestres, con niveles de inflaciones de 2 dígitos por mes. Si el mundo nos ayuda, yo no digo que Argentina va a ser potencia, sino que lo que digo es que Argentina va a poder pagar la coronacrisis en cuotas. En cuotas significa asegurarnos 4 años de 40% de inflación cada año. Para mí es un error intentar hoy un plan de estabilización, porque el mecanismo de licuación tiene que continuar, pero en ese mecanismo de licuación hay momentos, como lo muestra este mismo gráfico, momentos en los cuales el dólar salta, momentos en los cuales se ameseta, salta, se ameseta, salta, se ameseta, salta, se ameseta. Bueno, para que se amesete no depende tanto de nosotros, errores nuestros nos pueden llevar al desastre, por ahora se lo ve al Banco Central y al Tesoro bastante prudentes, en la post-pandemia, ¿no? En la post-cuarentena, y, y hay margen con un mundo, así como Macri chocó cuando el mundo se le dio vuelta, no podemos hoy hacer caso omiso al mundo. Y decir, no importa, Argentina se estrella de cualquier manera. No, no, ojo, porque en la década del 2000 pudimos ver cómo no nos estrellamos cuando el mundo empezó a ayudarnos, ¿no? Porque íbamos rumbo a la hiperinflación en algún momento, y eso no pasó gracias a que la soja se dio vuelta y un montón de variables. Bueno, hoy no podemos no prestar atención a esa cuestión. Termino con el mercado. Argentina forma parte de los activos latinoamericanos, los flujos son de salida. La bolsa brasileña este año ya lleva casi el doble de salida de flujos de extranjeros que el año pasado. Son 18.000 millones de dólares versus los 10.000. Sale plata de Chile, sale plata de Perú, sale plata de México, sale plata de Brasil, sale plata de Argentina. ¿Cuándo Argentina puede dejar de rendir 12 para pasar a rendir? ¿Se acuerdan que habíamos charlado 10, 9, 8 y los bonos en dólares por ende subir ese 20% que creemos que en algún momento pueden subir? Bueno, necesitas un cambio de todo lo que hemos venido hablando. Que la región salga, deje de ser el epicentro del coronavirus, se demuestre que no hay ningún cambio institucional grave, no hay ningún presidente que cayó, ninguna revuelta, ninguna cosa extraña. Los países retomen su senda normal, que en Argentina va a dejar de ser financiar todo el déficit con emisión monetaria, que en Brasil va a ser dejar de que esta ala más populista de senadores, diputados y políticos, e incluso algunos ministros del gobierno de Bolsonaro, quieran entrar en esa fase del gasto. Lo mismo para Chile, Perú y, digamos, y otros países. Y ahí es donde vamos a ver si sube el EWZ, si sube el BAP peruano, si suben las acciones chilenas, van a subir los bonos argentinos. Estamos mucho más atados a eso que a las cosas que nosotros, por nosotros mismos, estamos haciendo. Si eso, digamos, llega a suceder, hay que tener en la cabeza e ir mirando este trade-off entre dólar-peso, donde va a haber momentos en los cuales va a haber que bajarse del dólar, privilegiar el peso. Hasta ahora hay una alternativa que es sobre la cual uno viene montado, que son los bonos cortos en dólares, que son los que te permiten hasta el 1 de septiembre optar por los bonos en dólares o por los bonos en pesos.
Eh, y esa es una opción que yo me la quiero dejar abierta. Hoy no, uno no tiene decidido, diría que hoy, con el ruido que ha habido los últimos días en Latinoamérica, uno está más para optar por los bonos en dólares, porque tenés la cobertura del contado con liqui, ya rinden 12%, con lo cual en precio no te van a bajar, o no te van a bajar mucho, eh, y dejar para después el pase a un bono en pesos. Pero bueno, esa puerta está abierta hasta el 1 de septiembre, con lo cual la dejaremos ahí abierta hasta entonces para ver cuál es la mejor elección posible en base a lo que uno está viendo. Casi que a modo de resumen, lo que yo más quiero transmitir es que los fundamentos para la región empiezan a ser positivos y el pricing de los activos viene siendo negativo, porque el pricing está más asociado al ruido de corto plazo, a la política, al gasto desmedido, al miedo a un retorno del populismo, a, digamos, imagínense, hay manifestaciones en Estados Unidos, el temor a destituciones o cambios de régimen en estos países es muy grande, a una constitución muy populista en Chile. Entonces, al estar en el epicentro del coronavirus, con todos estos interrogantes, los activos latinoamericanos claramente hoy no son la preferencia de nadie, a pesar de que los fundamentos empiezan a ir para nuestro lado. Entonces, los fundamentos son los que terminan dominando en el mediano plazo, y les tenemos que prestar atención, porque si no, el coronavirus va a pasar, la actividad va a mejorar, si Dios quiere, no va a haber ningún cambio de régimen, y ahí todos van a empezar a hablar de las bondades, por ejemplo, de Perú, que exporta oro, plata, cobre, etcétera, etcétera. O de Brasil, que es uno de los pocos países del mundo que no le han bajado prácticamente las exportaciones, y que ya tiene un nivel de actividad que es prácticamente el mismo al del coronavirus, y que va a ser uno de los países que menos va a caer en, en este año, con una caída de tan solo 5%. Así que ese es mi principal mensaje. Uno no sabe lo que va a pasar, pero claramente hay que ir mirando los fundamentos, porque por ejemplo en Argentina lo que esto permitiría es un corrimiento desde los activos en dólares hacia los activos en pesos, eh, hacia acciones eh, que están relativamente baratas, para lo que empieza a ser este nuevo mundo. Casi que para no complicarse demasiado el análisis, tienen que seguir mucho el euro. Mientras el euro vaya para arriba, eso significa que la Argentina tiene un contexto más favorable. Así como a principios del 2018 el euro empezó a destruirse y Argentina pasó por el parabrisas, bueno, ahora estamos exactamente en el contexto contrario. Así que bueno, muchas gracias. Culmino con esto mi presentación y vamos a responder algunas preguntas que me van pasando acá por el chat que ustedes están formulando ahí en el rubro de las preguntas. ¿Qué opino respecto al pago de las ONs en dólares? Cada empresa y cada provincia es un mundo. A uno. Una cosa distinta es Tecpetrol y Pan American Energy, y otra cosa distinta es Edenor. Así que ahí mi recomendación es buenos nombres, yo creo que van a respetar sus compromisos. Muchos otros van a tener complicada el pago de sus pasivos y de sus deudas.
Luego del canje es esperable que los títulos mejoren o empeoren. Como dije anteriormente, no depende tanto del canje, hoy depende de los flujos regionales y del sentimiento que hay con la región. Es decir, no va a haber una mejora, que es la pregunta siguiente, para el DICA, que hoy estaría saliendo a un 12% de tasa, 11,80, 12. No va a haber una gran mejora si no sube fuerte el EPU de Perú, el EWZ de Brasil, el SH de Chile. Si no hay un riscón regional, Argentina per se no tiene nada por lo cual destacarse. Con lo cual no depende tanto de nosotros. Hoy estamos, como siempre, jugando una partida global. Yo creo que los argumentos de fondo y los fundamentos de fondo empiezan a sernos favorables. Y en algún momento este coronavirus va a terminar y los activos en la relación riesgo-retorno para mí tienen más para subir que para perder. Es decir, hoy no hay muchos bonos en el mundo que rindan 12%. La única chance que a Argentina los bonos le rindan 18% es que nos vayamos a una hiperinflación, que es en parte lo que está apreciando el precio del dólar. Entonces, para mí no es el escenario en un contexto favorable más probable. Creo que el escenario más probable en un contexto favorable es el de la licuación en el tiempo. El año que viene Argentina creciendo al 6 con 40 de inflación. ¿Es irracional pretender que un país puede tener 40% de inflación? Sí, pero es a lo máximo que podemos anhelar. Es casi el mejor escenario para la Argentina. Ahora, un escenario favorable de ese tipo puede hacer que el dólar a fin de año, el dólar financiero, valga 120, 130, es decir, lo mismo que vale hoy. Entonces, ese bichito es el que yo le quiero dejar. Hoy no está del todo claro todavía, pero empiezan a moverse las variables a favor de la Argentina, como fue la década del 2000, o como fue esa parte de la década del 90, o como fue gran parte de la década del 70. Y solo basta ver qué pasó con Argentina, con Brasil, con Perú, durante esos periodos de dólar débil, para tener una visión un poquito más optimista. Claramente que a Brasil y a Perú le va a ir mucho mejor que a nosotros, pero nosotros vamos a evitar un desenlace aún peor. Acá hay otra pregunta, el enorme déficit fiscal de Estados Unidos y una eventual recuperación económica implica tasas más altas. En estos días se vio un spike en las tasas largas. Bueno, fue parte de lo que estuve hablando. Es el gran riesgo es que la Fed no intervenga y eso suceda. ¿Tiene razón, tendría alguna razón de ser que la Fed no intervenga? No. Lo que sí puede pasar es que haya algunas semanas de mucha volatilidad y ruido porque parezca que la Fed no vaya a intervenir. Ahora, en un esquema de no patrón oro, no tiene ningún sentido que la Reserva Federal no monetice el déficit fiscal. Con lo cual, puede haber volatilidad y pueden darse dudas en relación a lo que haga la Fed. Puede incluso hasta existir un riesgo de que la Fed haga mal las cosas. Efectivamente, no le compre los bonos del Tesoro al Tesoro. Yo creo que en un escenario de ese tipo lo echan al presidente de la Fed. Pero bueno, son muchos cambios en muy poco tiempo. Yo sigo trabajando con el escenario base de que vamos a un esquema de monetización muy grande del déficit fiscal que lleva a una caída del precio del dólar. Bueno, no sé si hay más preguntas. Acá hay una más. ¿Conviene esperar toda esta baja del dólar comprado en francos suizos? Bueno, el franco suizo hoy tiene un carry en contra.
el franco suizo, en definitiva, fíjense qué interesante esto, que hay mucha gente que dice, no, yo no me animo a tener cosas por acciones, oro, plata, en mi portafolio, con lo cual mudo mi portafolio a francos suizos. Y cuando uno va y revisa qué tiene el Banco Central de Suiza, nos encontramos con que el Banco Central de Suiza tiene acciones, plata, oro. En definitiva, lo que estamos haciendo es invertir en una moneda cuyo banquero central se anima a invertir en lo que yo no me animo. Pero en definitiva, estás invirtiendo en esas cosas que supuestamente le ganarían al dólar en un contexto de dólar debilitado. Con lo cual es una paradoja o un tema interesante para analizar, ¿no? ¿Qué están haciendo esos banqueros centrales? Fíjense qué interesante, si el Banco Central de Argentina hubiese hecho lo mismo que el Banco Central suizo, bueno, y estaría comprado en acciones como Apple, Microsoft o Amazon, oro, plata, podría haber hasta duplicado el nivel de reservas en dólares. Pero bueno, es mucho pedir y es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me llama la atención de Brasil, que son un poquito más sofisticados, de cómo siguen con esos 350.000 millones de dólares aferrados ahí en Treasuries, perdiendo el valor de esos dólares. Nuevo bono 2035-38 versus ON de YPF. Creo que a la larga son el mismo riesgo crediticio. O sea, YPF tiene una situación financiera muy delicada que, bueno, ahora por suerte logró patear la mitad de su deuda, le vencía el año que viene, pero en definitiva YPF no tiene los dólares para pagar la deuda. Cuando lo que va a tener son pesos, o pesos que consiga vía emisión de dólar link. Cuando tenga que ir a pagar la deuda, le va a tener que ir a pedir los dólares al central y ahí hay que ver si está la decisión política de dárselos. Con lo cual, hoy soy más comprador de bonos soberanos que de un bono de YPF. Prefiero ir de frente al riesgo por completo, hacer algunas diagonales que en definitiva a la larga implican una exposición al mismo nivel de riesgo y tal vez sacrificando algo de tasa. Bueno, a ver si hay alguna otra consulta. Vamos a dar acá algún segundo, por ahí me estoy perdiendo, que acá se me está cerrando. ¿Ves algún problema en el acceso del MULC para pagar ONs? Veo una muy fuerte restricción en el MULC. Los dólares van a ser para lo nacional, lo popular, y lo necesario. Las empresas van a poder acceder al MULC, yo diría, demostrando que invierten en el país y todo, digamos, una cuestión nacionalista, y creo que en ese tipo de condiciones va a haber acceso al mercado libre y único de cambios para las compañías. Alguna compañía que muestre que está permanentemente pagando dividendos, no está invirtiendo en Argentina y los flujos son pura y exclusivamente de salida, se le va a complicar el acceso al MULC. Pronóstico para el oro, ¿sigue la suba? Yo sigo, creo que la charla que dimos acá toda del oro valía 1.450, si mal no recuerdo. Soy estructuralmente alcista en el oro, de corto plazo. A mí no me gusta cuando empiezo a ver los titulares en portales no especializados o que todo el mundo recomienda algo. Ahí me deja de gustar un poco.
Por ahí tiene alguna pausa en el corto plazo, pero estructuralmente soy alcista con el oro, como con muchas otras cosas que van a subir expresadas en dólares, porque al fin y al cabo soy bajista en el dólar, ¿no? Para operaciones MEP o contado con liqui, tenés que operar hoy el I-24. Para mí no hay otro, te va a permitir canjearlo por el bono en dólares más corto, que es el 2030, el nuevo bono que se va a usar para este tipo de operaciones. Seguir con tecnológicas o ir a cíclicas, esos son gustos. El contexto global para mí da mucho más hoy para cíclicas que para tecnológicas, y de hecho lo estamos viendo, hoy una Alcoa, una Federal Express, le están ganando a las tecnológicas en el último mes y pico, pero bueno, tienen otro nivel también de riesgo, así que yo en este contexto creo que hay mucho más valor en lo cíclico que en lo tecnológico, ¿no? Por más que lo tecnológico es lo que está de moda. ¿Es correcto pensar en una devaluación brusca para acomodar precios en Argentina? ¿O con esta depreciación del dólar no deberíamos pensar en eso? Yo soy de los que creen que el gobierno no va a hacer una devaluación brusca. Sí aprendió, y como ellos mismos dicen, volvieron mejores, aprendieron del pasado, y aprender del pasado significa básicamente, uno, no dejar el tipo de cambio fijo, ir devaluando. No me acuerdo bien los números, pero entramos a la cuarentena con un dólar de 60 y vamos a salir de la cuarentena con un dólar de 75. Eso es muy bueno, con lo cual sí creo que vamos a seguir con un deslizamiento del tipo de cambio oficial. No veo una devaluación brusca, porque una devaluación brusca es fundamentalmente necesaria cuando vos tenés eh, creo que hoy te ocasionaría más problemas, sobre todo en el frente monetario y cambiario. Si hoy corres el tipo de cambio oficial, creo que aumentás la probabilidad de una hiperinflación. Creo que de lo contrario, podés llegar a manejar la situación en un gradualismo manejo de la brecha. Necesitas la suerte global. Sin suerte global no hay destino. Ello ya lo demostramos con el repaso histórico que hicimos recientemente. Y la principal razón para devaluar es hacernos a todos mucho más pobres para que importemos menos. Ya estamos importando menos. Lo único que estamos haciendo es pagar importaciones viejas. En todo caso, lo que hay que hacer, así como se reestructuró la deuda financiera, es que el Banco Central haga, como lo está empezando a hacer, un one-to-one, un uno a uno, con los importadores para reestructurar la deuda comercial. Yo este mes le tengo que pagar 200 millones de dólares a mi proveedor. ¿De qué? ¿De cosas que importaste este mes? No, este mes importé 50, pero le debo 500 y ya le quiero pagar 150. No, no vas a poder pagar 150, vas a ir pagando de a 50 por mes. Ir administrando el manejo de esa deuda comercial. Además, obviamente, de administrar el dólar ahorro, que fue un subsidio de cuarentena, que con una simple disposición de la FIP se termina el dólar ahorro. Entonces, en un país que tiene la fortuna de que la cuarentena hace de que no haya tanto dólar tarjeta y dólar turismo, de que reestructuró su deuda y por ende no hay tantas necesidades de pagos al exterior, de que destruyó su economía y tiene saldo comercial favorable, digamos, los únicos problemas que te quedan son esos dos, la deuda comercial y el dólar ahorro. Me parece que el dólar ahorro es de relativo fácil, digamos, corrección, y la deuda comercial también, porque ya se pagó un montón. Yo diría que los números indican que no queda mucha deuda comercial para pagar, pero lo último que quede, manejarlo, ordenarlo e ir viendo. Después necesita suerte. Tienen que entrar los dólares del trigo, hay una sequía, vamos a tener una sequía y una pérdida
del 50% de la cosecha del trigo, y bueno, entonces vamos a tener de nuevo un problema. Son un montón de variables las que estamos permanentemente mirando, y por eso digo, uno vuelve a trabajar y a mirar y analizar todo todos los días, porque si no uno no lo miraría una vez por año y se iría de vacaciones. Así que bueno, veo que no hay más preguntas, ya completamos más de una horita, la idea era cerrar todo en una hora, vamos 1 hora 10. Así que nada, les agradezco a todos de nuevo eh, y nos volvemos a encontrar el próximo mes sin falta, como lo venimos haciendo ya hace 15 años, antes presencial, ahora virtual, pero bueno, siempre nos encontramos y tenemos la excusa para vernos o verme, aunque sea ustedes, yo leerlos con las preguntas y después con los mensajes. Así que como siempre, un enorme placer. Gracias a los amigos de Cohen por permitir este espacio y nos volvemos a ver ya el próximo mes con los nuevos bonos en la mano. Abrazo y saludos a todos.